Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Shalom, shalom. ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Biblia y Esperanza. ¿Cómo estás? Bendito el Padre. Contenta por esta nueva oportunidad que Él nos permite para hablar de su palabra, para hablar de nuevos conceptos, nuevas ideas y que Él hable a nuestras vidas a través de su mensaje. Amén, 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 amén. En esta ocasión les traemos un tema pero muy interesante. Lo hemos titulado Shemen Zait Zach. Olivo, aceite y luz. Bueno, ¿de qué va esto? ¿Cómo es que esto nos va a ir instruyendo? La verdad es que tiene tintes tanto de temas que muchas veces ya los hemos escuchado, pero otros que son bastante reveladores. Así es, porque en muchos aspectos la naturaleza también es un espejo de la vida espiritual. De hecho, yo creería que es prácticamente así como lo diseñó el Todopoderoso, ¿cierto? Así es. En la cosmovisión hebrea, la creación física refleja realidades espirituales. Entonces, para entender la luz, primero debemos entender el árbol. Oh, sí. Ahora, nosotros ahorita mencionamos que el título es Shemen Zait Zach. Shemen es aceite, Zait es oliva y Zach es puro. Entonces, bueno, vamos a ir analizando estos elementos y cómo van de la mano el aceite, la luz y las olivas, ¿verdad? Bueno, dice el profeta Jeremías en uno de sus pasajes, dice: Yahweh una vez llamó mi nombre, árbol de olivo bello, lleno de hojas y buen fruto. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Por supuesto que el olivo representa a la nación de Israel. A Israel. Y nosotros somos israelitas por adopción. Ahora somos conciudadanos del pueblo de Israel, ahora somos descendientes, entendimos nuestra genealogía como descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, así que somos israelitas. Amén. Y así tal cual igualmente establece el pacto renovado. Dice que antes cuando estábamos lejos del Mashiach, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Éramos personas sin nación, sin pactos, sin Torah, sin Mesías, sin fiestas. Qué aburrido, la verdad, ¿eh? Qué aburrido. Nosotros nos la pasamos de fiesta en fiesta, por supuesto, del Creador, y nos gozamos. Así que bueno, entendiendo el concepto de que la naturaleza es un espejo de lo espiritual, ahora entendemos que ese olivo es Israel y que las olivas entonces somos, pues, nosotros, ¿verdad? Bueno. Pero viene algo muy importante. Acerca de la raíz y el retoño, de cómo se reproduce o cómo crece un árbol de oliva. Cuando nosotros entendemos que este árbol crece en suelos rocosos donde, la verdad, muchos otros árboles mueren, nos damos cuenta de cómo es que la Escritura se valida a sí misma cuando dice que somos injertados, ¿verdad? Pero es interesante porque antes entendíamos ser injertados en el árbol. Claro, eso está bien. Pero viendo cómo es que el Eterno hizo este árbol de olivo o de oliva, es que entendemos que esa raíz se afianza aún en el subsuelo de las rocas. Y la roca es el Mashiach. Así que nosotros no sostenemos a la raíz, sino que la raíz nos sostiene a nosotros. Amén. Y aquí viene una revelación. Un término hebreo, netzer, que es retoño, y notzorim, que son nazarenos, tienen la misma raíz. Así es, tienen la misma raíz hebrea. Como decía en Isaías 11:10, dice: en aquel día la raíz de Yishai, el netzer, ¿verdad? En otras traducciones dice el retoño. Dice, y en él los goim confiarán. Estamos tomando una porción del versículo. Eso significaba que muchos de nosotros confiaríamos en el Mesías.
pero él sería esa raíz, ese netzer, ese retoño. Curioso. A los discípulos del Mesías se les termina llamando Notzrim, nazarenos. El Eterno es perfecto. Y ahora, si entendemos un poquito acerca del árbol de olivo, nos vamos a llevar también unas sorpresas interesantes. Así es hablando acerca de la madurez de un árbol de olivo, y son 50, 40 años para que haya la suficiente madurez para producción, para ese afianzamiento en la roca, para que dé esos retoños. Lo bonito de los retoños es que surgen de esa raíz. Y es la parte que nosotros no habíamos entendido. Nos habíamos alejado de esa raíz, nos habíamos desvinculado de esa raíz. Pero viene el Mashiach y nos hace la claridad acerca de nuestra identidad, y por supuesto entendemos, y la figura es muy bonita, cómo sale un árbol pequeño de pocas hojas y va surgiendo de esa misma raíz. Por eso incluso muchos arraigan el nombre precisamente de raíces hebreas. Amén. Y es en función de cómo se desarrolla el crecimiento, la madurez, la reproducción de un olivo. Y entonces así también la santidad. La santidad tampoco es un proceso que surge de inmediato, instantáneo. No, requiere un tiempo, requiere un proceso. Y entonces es esa travesía en el desierto de 40 años donde estamos como nación, como pueblo, aprendiendo los mandamientos de la mano de Moshe Rabenu, y entonces vamos caminando, vamos creciendo, vamos dando fruto. Exactamente. En el Eterno todo es perfecto. No es casualidad que el olivo madure a partir de los 40 años, el mismo tiempo que el Eterno hizo madurar a nuestra nación. Cuando sale la primera vez como nación, precisamente. Así es, exactamente, cuando salimos de Misraim, de Egipto. Hay que entender que el dueño del huerto, ¿verdad? El dueño del huerto, refiriéndonos al dueño de ese huerto de árboles, ¿verdad? Él es paciente, tiene que serlo. Si bien el olivo empieza a dar fruto entre los 10 y los 15 años, su madurez la alcanza hasta ese tiempo. Y es que eso es fantástico. Simplemente el Eterno lo que nos está diciendo es: para que puedas verdaderamente dar un buen fruto, estés bien cimentado, bien arraigado en la roca, 40 años. Tremendo. Pero de la mano también del tiempo y de la mano del crecimiento viene algo que, la verdad, si tú me lo preguntas a mí, a veces es doloroso. La poda, pero La necesaria. poda. Es necesaria, así es. Lo impresionante es que hay algunos términos que, por supuesto, tenemos que acuñar, y dicen, por ejemplo, poda de formación. Van dando la forma al árbol, y dependiendo de las características que tiene el árbol y su producción, entonces si necesita ser más frondoso en el centro o ser menos frondoso en el centro, si necesita alcanzar determinada estatura, y hay muchas cosas, van despuntando para que cargue más fruto. Hay muchísimas cosas que se van haciendo, y el Eterno va haciendo eso con nosotros, con nuestro carácter, incluso con nuestros amigos, con nuestro círculo social, con muchas áreas de nuestra vida. Parece que se van perdiendo, se van cortando, de repente ya no están. Y es el dueño de ese árbol que lo está podando. Es él dándonos forma para mayor crecimiento, mayor producción, mayor aprovechamiento del entorno, y es lo que tenemos que recibir con amor, porque él lo está haciendo por nuestro bien. Entonces, como tú dices, parece que no nos gusta, parece que es duro, pero es necesario. Y francamente, a muchos de nosotros que estamos para la honra y la gloria del Eterno, que nos ha permitido, ¿verdad?, estar al frente de un grupo o un ministerio, llega a haber momentos en donde personas vienen, personas se van, y es parte de esa poda. Uno a veces se pregunta y se cuestiona si hizo bien, qué no hizo bien, qué mejor pudo haber hecho o qué cosas no debió haber hecho. Pero cuando entendemos este concepto, el dueño del árbol nunca se equivoca. Jamás. Y él sabe cuándo tiene que quitar una ramita, o 2 o 3, y van a nacer otras nuevas. Y nosotros tenemos que estar listos para dar frutos, ¿cierto? Así es.
Y hay un pasaje que nos insta a ello y está en Hebreos, donde dice permanezcamos. Hay que permanecer corriendo con resistencia en la carrera que tenemos ante nosotros. Entonces, cuando vienen estos momentos que parecen duros, en realidad Él lo hace por nuestro bien y está queriendo que resistamos todos esos procesos, porque justamente tenemos que llegar a la meta. Y la meta es justamente dar fruto. Vamos a hablar también de ese fruto. Tremendo, tremendo, tremendo. Recordemos que pues el Mesías hizo alusión de los seres humanos como árboles, obviamente. Esto lo estamos ya asumiendo. De modo que no es una carrera de velocidad. Por eso el olivo entra en juego. Todo tiene su tiempo. Y aquí viene algo verdaderamente interesante y muy bonito. Todos seguramente han leído más de alguna ocasión aquel lugar, ¿verdad?, en donde el Mesías fue con sus discípulos después de haber orado y cantado, después de esa cena, después de esa última cena, ¿verdad?, ese ceder. Dice que fueron al Getsemaní, ¿verdad? Así nos lo tradujeron. Sí. Pero en realidad, pues no es la palabra original. ¿Y entonces cuál es? La palabra es Gat Shmanim. Gat Shmanim. Lo sorprendente es lo que significa. Por supuesto. Y es impresionante, la prensa de aceite. Y es que el Mesías escogió ir al lugar de la prensa de aceite, porque cada uno de los discípulos y él mismo, como olivas del buen olivo que es Israel, necesitaban empezar a ser machacadas. ¿Con qué objetivo? Con el de que salga aceite. Que fluya. Porque entonces cuando el fruto es quebrantado, es aplastado, entonces libera el aceite, el Ruach. Entonces está el testimonio del Ruach. Y lo interesantísimo del asunto es que ese quebrantamiento de la oliva en el ser humano representa algo fascinante. El ego, el orgullo. Cuando es aplastado para liberar, como bien dijiste, el Ruach HaKodesh, el espíritu. Y me acuerdo de la parte de Lucas. Lucas nos menciona, y todos hemos escuchado esta parte, parafraseándola, dice: papá, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así el es. ego, él lo echó afuera. Él se sometió en obediencia a la voluntad del Padre, y entonces es que ese aceite precioso fluyó. Entró en la prensa. Amén. Y entonces llegamos a comprender el principio de este aceite puro. Y viene un concepto que es el Katit Lamaor, que literalmente significa golpeado para la iluminación. Y no sé si ustedes sepan, pero la manera en la que tradicionalmente se cosechaban las olivas, y hasta el día de hoy se sigue haciendo en muchos lugares, es golpeando el árbol con una vara. Y entonces las olivas que están listas caen, porque ya están listas. No hay que hacer gran cosa. De modo que cuando esas las presionan y sueltan ese aceite, ese es el Shemen Zait Zach, el aceite de oliva puro, Katit Lamaor, golpeado para la iluminación, porque ese primer aceite es el que se ocupaba en la menorá. Impresionante. ¡Wow! Maravilloso. ¡Qué proceso tan bonito! Eso involucra, si nosotros queremos verlo al día de hoy, un par de cosas importantes al momento de obtener un aceite. Por supuesto. Una, sin calor, sin otras en el ámbito espiritual extras además de la presión. Entonces, sí, en el ámbito espiritual, no pasiones desmedidas. Exacto, porque entendemos que esas pasiones desmedidas pues van de la mano de ese calor, de ese arrebato. ¿Y a poco no? Cuando tú has comprado un aceite de oliva, dice prensado. Bueno, cuando compras uno así que es muy bueno, dice prensado ¿en qué? En frío. En frío. Porque es sin calor, porque el calor lo altera.
Entonces, en tu vida, lo que te está diciendo el Eterno es, para que des un buen aceite, no tengas pasiones desenfrenadas. Lo mismo que el pacto renovado nos advierte. Así es. Y hay otro concepto que es bastante interesante. Para que tengamos un buen aceite, tiene que estar hecho sin químicos, sin añadiduras, Sí. sin mezclas artificiales. Amén. Y si eso lo vemos en el ámbito espiritual, lo podemos entender como la palabra del Eterno pura, sin añadiduras, sin mezclas, sin las opiniones personales de ciertos individuos que a veces quieran enseñarte y decirte, esto ya no es válido, esto ya no aplica. Empieza a haber mezclas. ¿Por qué? Porque entonces ya es una opinión de hombre contra lo que está escrito del Creador. Y entonces la enseñanza ya no es pura. Ese primer aceite, el más valioso, es el que surge de este bonito proceso. Y el aceite va en vasijas. Y en la antigüedad tenemos las vasijas de barro. Y cuando se habla de vasijas de barro, inmediatamente muchos de nosotros ya sabemos que somos nosotros, que nosotros fuimos hechos de barro. Y que está hablando de las personas, entonces es de esa nuestra humanidad, entonces debemos ser conscientes de esa condición que hay en nosotros. La cual es falible. Hay algo impresionante y algo muy bonito, y es que la Escritura también habla de que hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. No, deshonra. Entonces, hay vasijas de honra y, por supuesto, donde se pone el aceite de mayor calidad, indiscutiblemente estamos hablando de una vasija de honra. Y si estamos hablando de ese candelero, de esa menorá, por supuesto que es una vasija de honra. Entonces, si nosotros llevamos el aceite, nos convertimos, o el Eterno permite que nos convirtamos para Él en vasijas de honra. Entonces, es importante qué tengo yo por dentro. Y lo importante es que sea aceite. También el aceite muchas veces en la Escritura hace la alusión al Ruach HaKodesh, pero también a otra cosa muy importante y particular, y es a la obediencia a los mandamientos. Así es. Y si nosotros entendemos y continuamos con este paralelismo bien bonito del aceite y la parte espiritual, tenemos que entender que el aceite de oliva puro es sensible a la luz. ¿Por qué crees que las botellas de aceite de oliva, las buenas, son de un vidrio que es como verdoso o como café? Opaco, oscuro. Opaco, es oscuro, porque tienen una tintura de protección contra los rayos ultravioleta. Bueno, eso lo sabemos ahora. Pero ya el Eterno había dicho eso, lo había establecido de esa manera. ¿Eso qué significa? Que cuando viene, y vamos a hablar un poco más adelante de esa luz, si es una luz incorrecta, puede arruinar el aceite. Vamos a hablarlo más adelante. Pero ¿qué creen? También el aceite es susceptible al calor y al oxígeno. Por eso es que si esa vasija no está bien hecha, sin cuarteaduras, sin enmendaduras de ningún tipo, que no haya sido bien sellada, el aceite se puede volver rancio. Y entonces ya no funciona. Pierde completamente su calidad. Así es. Y eso es una persona que ya empezó a dejar pasar cosas que no aplican. Vamos a ir hablando un poquito de ellas y entonces empiezan a empiezan a alterar el sabor del aceite. Así que sin huecos, sin deformidades, sin alteraciones, sin aberraciones, sin nada que esté en nosotros, tenemos este tesoro en vasos de barro. Corintios no lo dice. Amén. Es un tesoro, por eso incluso su vasija tiene que estar en buenas condiciones. Así que cada uno de nosotros, y en este proceso, justamente en este tiempo de la cuenta del Omer, estamos en ese proceso de ver si hay algún pequeño defecto para irlo corrigiendo y que esa vasija permanezca en buenas condiciones para que ese aceite siga siendo de buena calidad. Es correcto. Y como bien dijimos, cuando nosotros decimos que era sensible a la luz, estamos refiriéndonos a esa falsa luz, ¿verdad? A esa falsa luz. ¿Cuál es esa falsa luz? Bueno, si nosotros vamos al pacto renovado, encontraremos al discípulo amado, ¿verdad? A Yohanan. En su epístola. En una de sus cartas, por supuesto, hace una advertencia y dice, muchos engañadores han salido por el mundo.
Y hay una disertación acerca de tener cuidado de esos falsos maestros y sus enseñanzas, etcétera, etcétera. Esa es la falsa luz. A mucha gente la deslumbra. Palabras bonitas los deslumbran. Unas pocas palabras en hebreo los deslumbran. Un predicador elocuente o muy bien vestido los deslumbra. Tenemos y somos llamados a escudriñarlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo, y como los debería, cuestionar todo. Pero entonces, cuando hablamos de que también es susceptible al calor, ¿qué estamos queriendo decir? Timoteo nos lo dice clarito, y es huye de las pasiones de la juventud, por ejemplo. Es huir del calor, huir de ese calor que altera el aceite. Entonces, básicamente, tenemos que estar guardando la unción a través de una vigilancia espiritual constante. Amén. Por eso dijimos que era una carrera de resistencia. Y todo va haciendo sentido, porque cuando tú te das cuenta de cómo es, y no sé si ustedes lo hayan hecho, aquellos que están escuchando este episodio, si no, les invitamos a que lo hagan, a tener una lámpara con aceite de oliva. Van a notar 3 características muy particulares que si lo mandamos al ámbito espiritual, nos van a llevar a entender que esa es la luz verdadera. Una primera característica, arde sin humo. Entonces estamos viendo un servicio sin ego ni orgullo. Esto es fascinante. Si tú enciendes tu luz con aceite de oliva y tu mecha, no va a tener humo. Y nosotros ya lo hemos hecho en muchas ocasiones. Y es fascinante. Entonces, en el ámbito espiritual, platícanos un poquito más acerca de ese punto. Tendríamos que hacerlo sin... Es la forma en la que vemos cómo puede uno iluminar, pero no hay contaminación. No hay al mismo tiempo, no se están arrastrando cosas o concupiscencias o filosofías humanas o cualquier otra cosa, deficiencias de carácter. Que impida ver bien. Que esté ensuciando el ambiente. Entonces, ¿parece luz? No, es luz, pero si no es con este aceite puro, entonces va a haber esa contaminación que opaca, que al mismo tiempo está generando un hollín, un negro, algo que no debiera. Y lo vemos cuando la conducta de la persona no está en integridad con lo que habla, porque habla incluso la palabra, pero recordemos que incluso el acusador habla con el Mashiach y lo tienta con la palabra. Entonces no es el hecho de que usen la palabra y decir, ok, está todo muy bien. No. Así es. Porque ahí puede haber que haya humo. Y la segunda característica de este aceite, de esa luz verdadera, es que tiene que ser clara. Es una luz brillante, es muy bonita, es clara. Y llevándolo al ámbito de lo espiritual, es un testimonio constante. Es esa persona que otra vez está en integridad. Donde la pongas tiene la misma luz. Si la pones en el día a día, en la cotidianidad, con los suyos, en la intimidad de su hogar, o si la pones afuera, en el supermercado, en el banco, esa luz clara, donde sea que la pongas, está iluminando. Amén. Y una tercera característica, y no menos importante, es un combustible limpio. Y esto, créanme, a nosotros nos fascinó cuando nos dimos cuenta. No deja residuos. No deja residuos. Y puedes seguir encendiendo la misma mecha por mucho tiempo. Es fascinante. No se hace esa costra fea, pegostiosa, rara. Es muy peculiar. Pero si lo llevamos al ámbito de lo espiritual, es no llevar o arrastrar esa suciedad y dejarla en esa enseñanza que tú das, o en ese santuario, en el templo, en tu lugar de enseñanza, ¿ok? Lo que va saliendo tiene que ser puro y solo puro, con un origen, como ya le hemos dicho, claro, de un testimonio coherente, de modo que lo que se quede en la persona sea solamente lo que el Eterno le envió. ¡Qué tremendo! Maravilloso. Pero aquí además hay algo impresionante que tenemos que tener muy claro. Y es que no basta con tener una lámpara y con tener luz. Hace falta tener suficiente aceite. Amén. De hecho, en el Evangelio de Mateo, en capítulo 25, nos va a hablar acerca de
Sí, 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes, dice, prudentes, que tenían suficiente aceite, y 5 insensatas, 5 que no son prudentes y no tenían suficiente aceite. Entonces no es solamente el hecho de que, sí, tengo el aceite, tengo la lámpara, ya hay luz. Hay que mantenerla, hay que tener suficiente para que cuando el Mashiach venga, cuando ese novio aparezca en medio de la noche, haya luz en esa lámpara y no se queden por fuera. Así que es importante no solamente la condición de tener claridad sobre nuestra identidad como Israel, no solamente tener claridad acerca de que tenemos que dar fruto, no podemos ser un árbol sin fruto porque el Mashiach maldijo a la higuera que no tenía fruto. Y luego no solamente ese buen fruto, ser exprimido y tener aceite y tener ya la lámpara, la vasija suficiente y la esperanza del regreso del Mashiach, sino tener aceite suficiente. Siempre. Otra vez, en alusión a tener el Ruach HaKodesh, y él dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, pídanme a mí el Ruach HaKodesh y yo se los daré sin medida. Y también habla acerca de la obediencia a todos los mandamientos, no a algunos, a todos aquellos mandamientos que cada uno tiene que procurar obedecer y estar en búsqueda de esa obediencia perfecta, ir creciendo en ese conocimiento de la voluntad. Apuntando a la estatura del varón perfecto. Maravilloso, así es. Entendamos que Elohim lo que busca es un testimonio que no ensucie la atmósfera con ese humo religioso y los residuos. Y que no sea poquito, que no seamos tacaños con la cantidad de aceite que tenemos que tener en nuestras vidas. Hay algo que tenemos que recordar porque esto es interesantísimo. Si tú recuerdas cómo era el Mishkan, es decir, ese tabernáculo, ¿verdad? Que se quitaba y se ponía. Ahí había la menorá, que era alimentada por este aceite de oliva y apuntaba hacia el frente. Bien, hacia la mesa de los panes. De modo que esa luz se la pasaba iluminando el pan de la presencia. Y esto nos hace, si lo trasladamos a una vida espiritual, ¿cómo lo podemos entender? Es como que una vida, fuera, o sea, un olivar produce una luz que permite ver el pan. ¿Cuál pan? Acordémonos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, o sea, la Torá, sin distorsiones. Cuando entonces entendemos que esa lámpara le permitía a los Kohanim entrar y poder ver con claridad la mesa de los panes, estaba haciendo una alusión a que nuestra vida tiene que estar basada en ese tipo de aceite que produce esa luz que permite ver a otros y a uno mismo la Torá. Nuestra luz no debe de cambiar ni el sabor ni la apariencia del mensaje del Todopoderoso. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas cosas hay detrás de conceptos que a veces leemos muy rápido, no? Y aquí viene algo todavía más interesante para ir cerrando este bonito tema. Un dato peculiar acerca del olivo. Y es que el olivo no pierde sus hojas, aún a través del invierno. Y esto es fantástico, porque es una representación de que el que confía en el Eterno no pierde sus hojas. El que confía en el Eterno no teme a estaciones de sequía o de frío. El proceso produce algo que permanece vivo, incluso cuando todo lo demás duerme. Porque en el invierno muchos árboles pierden sus hojas, muchos animales duermen, pero el olivo se mantiene firme, erguido y frondoso y resistiendo. Así que cuando nosotros entendemos esta parte, nos debe llevar a la conclusión de este bonito tema, ¿ok? Ya tenemos el aceite, ya llegamos, está la vasija, todo está bien. Queremos que ilumine, pero para que ilumine tiene que haber una chispa. Entonces existe la chispa, con esa chispa está el aceite y entonces se produce fuego. Y el fuego
Es decir, ese fundamento a prueba de fuego es el que el Eterno quiere de cada uno de nosotros. Sí, porque en Corintios nos dice, el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Y tú nos dijiste que el aceite eran las obras. Así es. Entonces, el fuego prueba el aceite. Es decir, el fuego prueba la calidad del aceite. El aceite puro edifica sobre el cimiento De Yeshua HaMashiach. una obra que el fuego no destruye, sino que refina. Así que, en este momento queremos dejarlos con una muy bonita pregunta, pero al mismo tiempo retadora. Recuerda lo que dice el pacto renovado. Cuando estemos frente al Mesías, las obras serán probadas y serán pasadas por fuego. Si estas son como hojarasca, como madera, Sufrirá la pérdida. sufrirá la pérdida porque el fuego las quemará. Pasarán, pero sufrirán pérdida. Pero si es como metales preciosos, como el oro, como la plata, lo que hará es que serán refinados. Así que la pregunta es, ¿tus obras será que son hojarasca y madera? ¿O será que son metales preciosos, piedras preciosas? Con esto nos despedimos, agradeciendo una vez más el que nos hayan acompañado en este bonito episodio y nos despedimos de la manera que acostumbramos. Shalom, shalom.